convertir 2 unidades. En el en vivo pasado estaba convirtiendo una sola unidad. Hoy vamos a convertir 2 unidades. Vamos a comenzar, voy a pedir lápiz para anotar y comenzamos. Entonces, poner aquí. Conversiones. Tomar otro lápiz. Se vea mejor. Le voy a enseñar 2 métodos diferentes para hacer ese tipo de conversiones. Entonces, vamos a convertir como usted se puede dar cuenta, aquí tenemos 2 tipos de unidades. Tenemos la unidad de distancia y tenemos la unidad de tiempo. Para poder hacer las conversiones juntas, hay dos maneras diferentes. Le voy a enseñar la manera tradicional, que es donde todo el mundo hace de esa forma, y otra manera estratégica, que es más corta, para que usted pueda resolverlo más rápido. Le voy a enseñar primero la manera tradicional. La manera tradicional, usted va a poner 2 líneas aquí, una para convertir una unidad y la otra para convertir la otra unidad. Entonces, aquí en metros decimos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Vamos con el tiempo. Y aquí decimos, entonces lo vamos a hacer inverso. Si los números enteros quedaron aquí debajo, van a quedar en esta línea aquí arriba para hacer una conversión cruzada. Entonces aquí el tiempo, entonces decimos que en una hora hay 3600 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar los 125 por 3600 segundos y luego lo vamos a dividir entre 1000. Entonces, esa multiplicación le va a dar, esta con esta le va a dar como resultado 450,000. Y lo vamos a dividir entre 1000. Y el resultado de esto va a ser 450 kilómetros por hora. Y ahí está la conversión tradicional. Esa conversión es la que siempre hacen en las escuelas o en el instituto. Pero tengo otra estrategia donde usted puede sacar la misma cantidad, pero de una manera más corta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a dividir, perdón, vamos a multiplicar. Vamos a ponerle otra forma para que no dejamos usar otro tipo de marcador. Esos 125 metros sobre segundo que usted tiene que convertir, se lo va a multiplicar por 3.6. Y cuando usted lo multiplica, usted lo puede comprobar que le va a dar el mismo resultado que está aquí. Quise mostrarle las 2 formas para que puedan ver la diferencia. Aquí usted lo hace paso por paso. Y esa es la forma que siempre la van a enseñar, la forma tradicional. Esta es una forma estratégica para si usted tiene una evaluación y quiere terminar rápido de hacerlo, usted lo multiplica, si es de metros por segundo a kilómetros por hora, usted lo va a multiplicar con el 3.6. Si vamos, le voy a mostrar otro caso donde va a estar de kilómetro a hora, que usted lo va a llevar a metros sobre segundo, se lo voy a mostrar de las 2 maneras. Si quieren puede ser apunte, le voy a dar 1 minuto solamente, para usted va a hacer su apunte si lo quiere hacer.
Ya pasaron el minuto. Vamos a borrar. Vamos a hacerlo con el otro marcador. Tenemos aquí 80 kilómetros por hora y vamos a convertirlo en metros sobre segundo. Voy a usar la manera más larga primero y luego voy a utilizar la manera más corta para que ustedes vean la diferencia. Colocamos las dos líneas. Primero vamos a convertir eso. Y decimos, aquí lo vamos a hacer inverso. En vez de quedar debajo, para convertir de kilómetro a hora, va a quedar arriba los números enteros. Entonces, en 1 kilómetro hay 1000 metros. Ahora vamos con la altura. Entonces, como está aquí arriba, los números enteros tienen que quedar debajo. Entonces decimos que en 1 hora hay 3600 segundos. Saben que en el otro en vivo yo les mostré cómo hacer conversiones de una sola unidad, es decir, de kilómetro o de hora aparte. Está en mi canal, lo pueden ver. Entonces ahora yo les estoy mostrando cómo hacer conversiones, pero de dos cifras, solo, de dos cifras diferentes o de dos unidades diferentes. Ahora vamos a multiplicar este por ese y lo vamos a dividir entre 3600. Entonces tenemos 80 por 1000, que eso va a dar como resultado 80.000, y lo vamos a dividir entre 3600 segundos. Y el resultado de esto va a ser este es el resultado que va a obtener. ¿Qué hicimos? 80 por 1000, 80.000, y esta división da 22.2. Si queremos hacerlo de manera más corta, en la otra de metros por segundo a kilómetros por hora, ustedes lo multiplicaron por el 3.6. Ahora vamos a dividirlo. Y le tiene que dar el mismo resultado de aquí. 22 lo pueden comprobar en su calculadora. Entonces, aquí va a quedar metros sobre segundo, porque eso es lo que estamos calculando, metros sobre segundo aquí, porque está en kilómetros por hora. Y así. Entonces, aquí tenemos las dos conversiones, las dos formas. Vuelvo a dar una retroalimentación. Para convertir de kilómetro por hora a metro por segundo, vamos a multiplicar el 80 por 1000 y lo vamos a dividir entre 3600 segundos. Esto nos va a dar 22.2 metros sobre segundo. Si lo queremos hacer de la manera más corta, el 80 lo vamos a dividir entre 3.6 y eso le va a dar 22.2 metros sobre segundo, igual de la misma forma. Pueden hacer, ¿no?, anotaciones y vamos a continuar. Miren, yo quiero, no sé si ustedes quieren que le ponga otro ejemplo, pues está muy claro ya, para pasar a las conversiones, pero lo voy a hacer con la cinemática, es decir, voy a poner los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme y aparecer, y voy a presentar el movimiento rectilíneo uniforme variado para hacer las conversiones realizando los ejercicios. Y así pueden ver y pueden comprobar cómo se hacen las conversiones dentro de los ejercicios. Vamos a dar un tiempecito.
Ya le di el tiempo. Vamos a borrar esta parte aquí. Vamos a trabajar con el movimiento rectilíneo uniforme y vamos a aplicar la conversión que le he enseñado dentro de ese movimiento. Entonces aquí, movimiento rectilíneo uniforme, MRU. Es un movimiento que se caracteriza por tener velocidad constante y carecer de velocidad. También tiene velocidad constante en línea recta, a diferencia de otros movimientos, ese carece de aceleración, como le dije anteriormente. Entonces, yo quiero mostrarles las principales fórmulas que tiene ese ejercicio. Ejemplo, tiene que es, vamos a poner fórmula aquí. Dentro de esa fórmula se encuentra la distancia, que es igual a la velocidad por tiempo. Esta es la primera fórmula. Este es uno de los movimientos más sencillos de la cinemática y el primero. Siempre se lo dan en la escuela como primera unidad de la cinemática o primer tema de la cinemática. De esta fórmula se desglosan dos fórmulas más que salen de esta. Ejemplo, si vamos a buscar el tiempo, que es igual a distancia entre velocidad, y si vamos a buscar a la velocidad, tenemos que la velocidad es igual a la distancia entre tiempo. De esas tres fórmulas vamos a trabajar los tres ejercicios para trabajar una fórmula por ejercicio. Saben que la única que multiplique esta y estas dos dividen. Es decir, este movimiento, este tema tiene solamente esa fórmula y esa fórmula tiene dos opciones, o se multiplican o se dividen. Dos se dividen, una se multiplica. Entonces vamos a dejarlo que copien la fórmula para hacer un ejercicio donde voy a aplicar la fórmula de ejercicio y también voy a aplicar las conversiones para que se den cuenta cómo hacer las conversiones y también cómo realizar el ejercicio. Vayan tomando apuntes sobre la fórmula y le voy a poner el ejemplo del ejercicio. Lo que ustedes no entiendan, ustedes pueden decirme la pregunta en el chat y yo se la puedo contestar. Si no se la contesto ahora, se la contesto cuando termine en el mismo mensaje. Pero esta es, vuelvo a repetir, veo gente que dice que no entiende. Estas son las fórmulas del movimiento de rectilíneo uniforme. Primer movimiento de la cinemática. Carece de aceleración y tiene velocidad constante. Si vamos a buscar la distancia, vamos a multiplicar la velocidad por el tiempo, la velocidad que le va a dar el ejercicio, por el tiempo empleado en el mismo ejercicio. Si vamos a buscar tiempo, usted va a dividir la distancia entre la velocidad. Si va a buscar velocidad, usted va a dividir también la distancia, pero entre el tiempo. Siempre cuando vaya a buscar una de esas, le van a dar dos cifras. Puede ser la velocidad, puede ser el tiempo, si estamos buscando distancia. Si está buscando velocidad, le va a dar la distancia y le va a dar el tiempo. Lo que ustedes tienen que aprender también es a identificar qué le está pidiendo el ejercicio y si tienen que hacer las conversiones. Por eso lo voy a poner un ejercicio donde ustedes van a identificar si hay que hacer conversiones y qué tipo de fórmula va a utilizar. Vamos a hacer un ejemplo de esto.
En este ejercicio, ustedes lo que van a hacer es, van a calcular lo que le está pidiendo. ¿Qué le está pidiendo? A ver, un auto recorre 72 kilómetros por hora en un tiempo de 30 minutos. Y vamos a calcular la distancia recorrida. ¿Qué es lo primero que tenemos que identificar en el ejercicio? Lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo la distancia recorrida. Otra información que debemos de tener en cuenta es que las unidades estén iguales. Es decir, aquí está trabajando en kilómetros por hora, de aquí está en minutos. Entonces no se puede hacer un ejercicio. Porque si tuvieran en horas, sí se puede realizar sin hacer conversiones, porque las dos tuvieran en hora, pero hay una en hora y hay otro en minutos. Entonces, obligatoriamente tenemos que hacer conversiones. Y si estamos trabajando con el sistema internacional, que debería ser metros sobre segundo, entonces vamos a hacer la conversión de kilómetros a hora a metro por segundo. Y aquí, como va a estar en segundo, vamos a hacerlo, vamos a llevarlo 30 minutos a segundo. No sé si me entienden, vuelvo hacia atrás. Tenemos 72 kilómetros por hora y tenemos 30 minutos. No se puede realizar un ejercicio de física si tienen unidades diferentes. Tienen que ser unidades equivalentes para que pueda trabajar bien. O si no, el resultado le va a quedar mal. ¿Qué vamos a hacer? Como en el sistema internacional se trabaja con metros sobre segundo, no con kilómetros por hora, vamos a llevarle 72 a metros sobre segundo. Y ese tiempo que tenemos aquí lo vamos a llevar a segundo porque aquí va a estar en metros por segundo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar los datos aquí, se lo va a poner aquí, y luego vamos a hacer la conversión. Kilómetro por hora. Siempre cuando ustedes vean kilómetro por hora y metros sobre segundo, estamos hablando de velocidad. Y el tiempo que él mismo lo dice. 30 minutos. Entonces, aquí vamos a convertir. Recuerden lo que yo le dije para convertir esto. 72. Vamos a hacerlo de manera más corta. Kilómetros por hora. Lo vamos a dividir entre 3.6. Y eso va a tener como resultado 20 metros sobre segundo. Ya hicimos la conversión. En vez de trabajar con 72 kilómetros por hora, vamos a trabajar la velocidad con 20 metros sobre segundo. Y si hacemos la conversión, como ayer yo les mostré, de los 30 minutos a segundo, lo vamos a hacer fácil. Vamos a multiplicar el 30 por 60 y eso le va a dar como resultado 180 segundos. Ya hicimos la conversión aquí. Vuelvo hacia atrás. Colocamos los datos del ejercicio que nunca pueden faltar, los datos que nos dan. Aquí vamos a hacer la conversión de los 72 kilómetros por hora porque tienen que estar a metros por segundo. Entonces nos dio 20 metros sobre segundo. Aquí hicimos la conversión de los 30 minutos y lo pasamos a segundo, nos va a dar 180 segundos. Ahora sí podemos aplicar la fórmula. Entonces aplicamos la fórmula que nos está buscando distancia. Y dice la fórmula que la distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces vamos a multiplicar la velocidad por el tiempo. Y el resultado de esto va a ser 3.600
36.000 metros, perdón. Y este resultado, vamos a ponerlo bien, que lo vean bien. Ahora sí. Si usted me pregunta por qué quedó en metro, la distancia siempre va a quedar en metro o en kilómetros. Si estamos trabajando con kilómetros, entonces estamos trabajando con metros sobre segundo y segundo, entonces quedó en metro. Si la distancia le queda en metros sobre segundo al cuadrado, no es una distancia, es una velocidad. Entonces tenemos que tener en cuenta las unidades de cada uno. Si estamos buscando tiempo, se sabe que el resultado tiene que quedar en segundo o en hora. Si queda en metro o en kilómetro, no es buscando el tiempo, es buscando la distancia. Entonces hay que conocer las unidades. Espero que hayan entendido este ejercicio. Yo lo voy a poner otro del movimiento de término uniforme también y haciendo conversiones. Hagan los apuntes requeridos para continuar. Vamos a ver. Vamos a hacer el ejemplo 2. Vamos a hacer el segundo ejercicio. Un corredor recorre 5 kilómetros en 20 minutos. Y vamos a calcular la velocidad del corredor. Entonces aquí ya tenemos 5 kilómetros. ¿Qué son los kilómetros? Vamos a ver. Si dice 5 kilómetros, ¿qué es lo que ha recorrido el corredor? Una distancia, ¿verdad que sí? Y los 20 minutos es el tiempo que recorrió esa distancia. Datos. Aquí tenemos distancia que es igual a 5 kilómetros, tiempo que es igual a 20 minutos. Y nos están pidiendo la velocidad. Aquí tenemos el mismo problema del otro. Vamos a hacer conversiones. ¿Por qué? Porque aquí está en kilómetros y aquí está en minutos. Si tuviera en horas, se puede hacer. Y si nos lo piden en el sistema internacional, sí hay que hacer conversiones. Pero si está aquí, está en kilómetros y aquí en horas, y no nos piden hacer conversiones al sistema internacional, se podría dejar así. Pero como tienen unidades diferentes, hay que hacer la conversión como quiera. Entonces,
vamos a proceder a la conversión primeramente. Luego vamos a aplicar la fórmula. Un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, como son 5, vamos a multiplicar ese 5 por los 1000 metros. Nos va a dar 5000 metros. Eso se le expliqué ese tipo de conversión en el video pasado, en el envío pasado. También tenemos el tiempo aquí que vamos a convertir como si pasamos de minuto a segundo. Un minuto es igual a 60 segundos, entonces vamos a multiplicar el 20 por 60 para poder hacer la conversión. Y eso le va a dar como resultado 120 segundos. Ahí tenemos la conversión de las dos unidades. Ahora vamos a aplicar la fórmula y vamos a hacer la fórmula de velocidad, que eso es lo que nos están pidiendo, que es igual a la distancia dividida entre el tiempo. Si vamos a dividir, tenemos que poner la distancia encima y el tiempo debajo. Vamos a aplicar la fórmula. Tenemos que la distancia es 5000 metros, que ya yo hice la conversión, y vamos a dividirlo entre el tiempo, que son los 20 segundos. Y vamos a dividir, y ese resultado lo vamos a colocar la división en ese lugar. Y eso va a dar 4.1. 4.1 metros sobre segundo, porque es una velocidad. Siempre la unidad de la velocidad o van a ser kilómetros por hora o metros por segundo. En este caso, tenemos metro, tenemos segundo, entonces las unidades que va a quedar es metro sobre segundo. Que hagan los apuntes, vamos para pasar a otro ejemplo. Ya le di el tiempo, ahora voy a borrar y voy a hacer el tercer ejemplo de eso. Tercer ejemplo de eso.
Aquí vamos a calcular el tiempo. El tiempo, vamos a calcularlo. Vamos a ver. Un automóvil se mueve con velocidad constante a 72 kilómetros por hora y recorre una distancia de 18 kilómetros. Calcular el tiempo en segundos. Mire, ahí le está pidiendo que va a calcular el tiempo empleado en segundos. Es decir, si usted lo calcula así, kilómetros por hora, kilómetros, el tiempo le va a quedar en horas. Y le están pidiendo que el tiempo quede en segundos. Entonces vamos a hacer los pasos de la conversión y todo eso para que el tiempo quede en segundos. ¿Qué hacemos primero? Vamos a colocar los datos. Nunca pueden faltar. Los datos nunca pueden faltar. Entonces tenemos aquí los datos de la velocidad, que es igual a 72 kilómetros por hora. Tenemos aquí la distancia. ¿Por qué yo digo que la distancia? Porque está en kilómetros. Si está en kilómetros, si está en metros, automáticamente, aunque no le diga distancia, es una distancia. Tenemos aquí 18 kilómetros. ¿Y qué andamos buscando? El tiempo empleado. Eso es lo que andamos buscando. Y el tiempo lo vamos a colocar en segundos, no en hora, porque nos está pidiendo el ejercicio que sea en segundos. Vamos a hacer la conversión. Miren que todos los ejercicios que estoy haciendo, le estoy aplicando la conversión de forma de un repaso para que ustedes lo que yo di en el video pasado, en el vivo pasado, puedan servirle de repaso para esto. Entonces, tenemos que 72 kilómetros por hora lo vamos a dividir entre 3.6, que es la forma más rápida para hacer la conversión, para que le dé resultado de 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. Y vamos a hacer la conversión de los kilómetros. Entonces, aquí tenemos 18 kilómetros. 18 kilómetros que lo vamos a multiplicar por 1000, ¿verdad que sí? Si ya todavía no olvidan que yo le di eso en el video pasado, le dije que 1000 metros, que un kilómetro hay 1000 metros, entonces se multiplica por eso. Y eso le va a dar 18.000 metros. Ya tenemos aquí las dos conversiones. Ahora solamente vamos a aplicar la fórmula y que nos están pidiendo el tiempo. Vamos a trabajar la distancia con esto y el tiempo, digo, perdón, y la velocidad la vamos a trabajar con eso. Entonces aquí decimos que tiempo es igual a distancia entre velocidad. Ahí tenemos la fórmula. Primero, como está encima, vamos a poner la distancia aplicando la fórmula. Y vamos a dividirlo entre la velocidad, que es 20 metros sobre segundo. Y el resultado del tiempo va a ser 900 segundos. Y si usted quisiera saber cuántos son 900 segundos en hora, son aproximadamente 15 horas. Espero que estén entendiendo. Primero colocar los datos, nunca puede fallar. Luego aplicamos la conversión y por último aplicamos la fórmula de hacer el ejercicio.
Vamos a hacer el cuarto y último ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme. Mire, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí no vamos a aplicar conversión. Le voy a mostrar cómo usted hace un ejercicio sin aplicar conversión. Ya los tres primeros ejercicios que yo hice, apliqué conversiones. Ahora voy a hacer un ejercicio donde no tengo que aplicar conversiones, solamente la fórmula. Vamos a calcular la distancia. Calcular la distancia. Entonces, miren algo. Un ciclista recorre 350 metros sobre segundo. Ahí no me está especificando qué está recogiendo. Solo está diciendo 350 metros sobre segundo. Pero automático, usted ve 350 metros sobre segundo, usted en su cabeza le llega que es una velocidad. ¿Por qué es una velocidad? Porque está en metros sobre segundo. Kilómetro por hora, velocidad. Metro por segundo, velocidad. Si tuviera en metros solamente fuera una distancia. Segundo, no tiene que decirle tiempo, desde que ustedes ven segundo, ya ustedes saben que están hablando de tiempo. ¿Y qué están diciendo? Calcular la distancia. Entonces le están dando los dos datos para que usted calcule la distancia. Entonces tenemos aquí los datos. Otro punto es, muy importante, es que metro por segundo y segundo, es decir, ahí no hay que hacer conversiones, porque aquí está en metro por segundo y aquí está en segundo. Son unidades equivalentes. Las unidades equivalentes no tienen que convertirse. Aquí solamente vamos a aplicar la fórmula. Y decimos aquí que la velocidad, sustituyendo la velocidad, 350 metros sobre segundo, y el tiempo tenemos 180 segundos. Y aplicamos la fórmula. Entonces, los 350 por 180 segundos le va a dar 63,000 metros. Y ese es el resultado de ese ejercicio.
Ya hasta aquí hemos llegado con los 4 primeros ejercicios que hemos realizado. Realizamos 3 ejercicios donde aplicamos conversión. Ahora en un cuarto donde no aplicamos conversión para que usted vea la diferencia. Vuelvo a repetir, si son unidades semejantes, metro por segundo y segundo, no se tiene que hacer conversiones. Solamente se hace conversión si son unidades diferentes, kilómetros por hora, minutos, porque un ejercicio no puede realizarse con conversiones que no sean equivalentes. Entonces, si está trabajando, ejemplo, si en vez de ser metro por segundo hubiera kilómetro por hora, ahí hubiera que hacer una conversión de los 180 segundos a hora. No sé si me entienden en esa parte. Me gustaría que lo dejen en los comentarios. También, si no saben hacer conversiones, si no estaban en el vivo de ayer, ese en vivo yo lo subí, donde le enseño paso a paso a hacer conversiones. Ahora vamos a realizar, vamos a buscar el movimiento de tener un uniforme variado. Vamos a trabajar con ese movimiento ahora. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el movimiento rectilíneo uniforme variado. Es el segundo movimiento, un poco más complejo que el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque y aunque tiene velocidad, en que tiene recorrido en línea recta, tiene aceleración. Entonces, al tener la aceleración, también tiene velocidad final, tiene velocidad inicial, porque la velocidad varía. En el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad era constante, en este no. En este hay variación por la aceleración. La aceleración hace su función de variar el movimiento. Y entonces, por eso, este movimiento tiene varias fórmulas. Tiene para buscar aceleración, velocidad final, velocidad inicial, tiempo y distancia. Entonces vamos a ver algunas de las principales fórmulas que tiene este movimiento. La velocidad inicial usted la puede poner o con un cerito o con un I, como usted crea que sea más conveniente o como usted lo entienda. Más aceleración, déjame ponerla por aquí, aceleración por tiempo. Aceleración por tiempo. Esta es una de las fórmulas que tiene este ejercicio. Vamos a hacer la otra fórmula que tiene también de velocidad inicial, pero en esta, mire, esta fórmula de velocidad final, a diferencia de esta, que esta no va a tener aceleración, no va a tener tiempo. Lo que va a tener es distancia. Entonces tenemos aquí que es igual, se va a llevar al cuadrado, se va a poner aceleración, pero en vez de poner, en vez de usar el tiempo, va a usar distancia y se va a multiplicar por 2. Vamos a hacerla completa. Aquí, vamos a hacerla mejor para que ustedes vean. 2, aceleración. Esta es la segunda fórmula. Se va a buscar en esta la velocidad final, igual que en esta. La diferencia es que si el problema le da tiempo, va a usar esa. Y si le da distancia y no le da tiempo, va a usar esa. Entonces, también tiene lo que es la distancia para buscar lo que es velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial entre dos aceleración. Entonces, la distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial también al cuadrado
y lo va a dividir entre 2 la aceleración, es decir, aquí, en esta. Aunque ustedes vean que este movimiento tiene muchas fórmulas, no es difícil, ya después que usted sabe comprender la fórmula. Usted va a llevar esas 2 velocidades al cuadrado, la va a restar, luego va a multiplicar por 2 la aceleración que le den y esos 2 resultados al final se van a dividir. Aquí tenemos también dentro de la velocidad otra velocidad que es otra distancia, que es si hay tiempo, que es igual a velocidad por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Esta fórmula, aunque usted la vean difícil, no es difícil. Ahí usted va a multiplicar la velocidad por el tiempo que le den. Ese resultado lo va a sumar. ¿Por qué lo va a sumar? Por esta operación que usted va a hacer antes de sumarla. ¿Qué usted va a hacer? A multiplicar la aceleración por el tiempo al cuadrado, el mismo tiempo que le dieron, lo va a poner 2 veces. En este lo va a poner al cuadrado, lo va a multiplicar por la aceleración y lo va a dividir entre 2. Ese 2 que está ahí abajo. Luego ese resultado lo va a sumar con el resultado de la multiplicación de esta velocidad con este tiempo. Luego, más adelante, vamos a trabajar con ejercicios de cada uno de ellos para que ustedes vean que no es difícil. También tenemos el tiempo, que no se puede quedar. El tiempo, que es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Le dije que puede estar como una I entre la aceleración. Este es el tiempo. Tenemos, ya le hemos dado 5 fórmulas, ¿verdad que sí? Pero esas 5 fórmulas a veces no se utilizan de acuerdo al ejercicio, se pueden utilizar una o 2. Y falta la aceleración, que es lo mismo. Lo único que cambia es que el tiempo se pone aquí. En la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial, entre, en vez de ser aceleración, es el tiempo aquí. Y esta fórmula son las principales fórmulas que utiliza el movimiento de tiro uniforme. Es un poco más complejo porque a diferencia del movimiento de tiro uniforme, que tenía 3 fórmulas, este puede tener hasta 6 fórmulas. El movimiento de tiro uniforme variado. Porque puede aparecer otra fórmula, ejemplo de tiempo, o la fórmula de velocidad inicial. Mayormente la fórmula de velocidad inicial casi no se utiliza porque cuando un vehículo parte de reposo, la velocidad inicial siempre va a ser 0, la mayoría. Cuando dice parte de reposo, si un objeto parte de reposo, siempre la velocidad inicial va a ser 0. Si aparece una velocidad inicial, usted la pone ahí. Si aparece una velocidad inicial, la pone ahí. Pero la mayoría de casos, no todos, puede ser que esto se anule ahí porque la velocidad inicial sea 0. Hagan las fórmulas para hacerle un ejercicio que voy a aplicar a la fórmula para que puedan entender un poco más. No es difícil, solo tiene muchas fórmulas, pero solamente usted tiene que aprender a identificar la fórmula. Los ejercicios de física no son difíciles. Lo que pasa es que es como una receta que usted tiene que seguir la fórmula para aplicarle, es decir, seguir la receta para hacerlo. Si usted le están pidiendo distancia y esa distancia en el ejercicio no hay tiempo, entonces usted utiliza esa. Pero si hay tiempo, usted no puede usar esa, porque ¿dónde va a poner el tiempo que le dieron? Tiene que usar esa. Aquí el tiempo, si le están pidiendo buscar tiempo y le dan velocidad final y velocidad inicial, usted lo divide entre la aceleración. Si en dado caso no le dan, la velocidad inicial es 0, nada más se va a trabajar con la velocidad final. ¿Y que usted va a hacer? Una división entre la velocidad final y la aceleración. Aquí igual, si usted no le dan dos velocidades, solamente le da uno, lo pone ahí arriba y lo divide entre el tiempo. Aquí va a buscar velocidad final. La velocidad final, si tiene tiempo, va a esta, si no tiene, va a esta. En esta que usted va a hacer, aquí lo va a llevar al cuadrado, la velocidad que le den. Si no le dan velocidad, usted tacha eso y solamente multiplica 2 por la aceleración por la distancia. Espero que estén entendiendo algo. Yo sé que no, para una persona que nunca lo ha visto, quizá lo encuentre difícil, pero no es difícil.
Solamente es practicar, aplicar lo que le están enseñando, aplicar los principios de la fórmula. Ahora vamos a ponerle un ejemplo y voy a utilizar para este primer ejemplo la distancia, esta fórmula, para este primer ejemplo. Y la voy a poner aquí. Como usted no va a memorizar la fórmula, usted la pone encimita y cuando usted vaya a utilizar una fórmula, y ahí la tiene para que le dé soporte. Vamos a borrar esto. Y vamos a colocar el ejercicio. Ejemplo 1. Pero este es del movimiento del uniforme variado. Un camión de 20 metros sobre segundo a 45 metros sobre segundo. Con una aceleración de 6 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver, miren. Vamos a analizar este ejercicio para que lo realicemos juntos, porque yo sé que mayormente ustedes a veces se les hace un poco difícil hacer este tipo de ejercicio, porque le tienen miedo a la fórmula, porque le han enseñado de una manera errónea. Entonces, lo primero que usted debe tener en cuenta para hacer un ejercicio de movimientos de uniforme variado, que este es un poco más complicado para ustedes, es sacar los datos para ver qué datos nos están dando y qué datos nos faltan. Siempre en los ejercicios usted primero saca los datos. Entonces aquí tenemos, un camión aumenta su velocidad de 20 metros sobre segundo a 45 metros sobre segundo. Es decir, esta es la velocidad inicial, es la primera velocidad que tuvo el camión. Que tenemos velocidad inicial que es igual a 20 metros sobre segundo. Y aumentó la velocidad a 45 metros sobre segundo, es decir, hubo un aumento, aplicó una aceleración para aumentar. Velocidad final es igual a 45 metros sobre segundo. Y esta aceleración aplicada fue de 6 metros sobre segundo al cuadrado. 6 metros sobre segundo al cuadrado. Si me dicen a mí, ¿cómo yo sé, si a mí no me ponen aceleración, que esos 6 metros sobre segundo al cuadrado es una aceleración? Fácil. La aceleración siempre va a estar en metros sobre segundo al cuadrado. Cuando usted habla de aceleración, metros sobre segundo al cuadrado, porque si habla de metros sobre segundo es una velocidad.
pero ese cuadrado hace la diferencia entre la velocidad y la aceleración. Es decir, si a usted le hablan metros sobre segundo al cuadrado, aceleración, metros sobre segundo, velocidad. Entonces aquí aplicamos aceleración, que es igual a 6 metros sobre segundo. Eso que usted ve ahí son las unidades, ¿verdad que sí? Entonces, para usted saber un poco de física, tiene que conocer un poco las unidades y así puede aplicarla mejor. Si no sabe la unidad, usted anda perdido. Porque si son 20 metros sobre segundo, pero yo no sé si es una distancia, si es una aceleración, si es un tiempo, entonces no voy a saber dónde aplicarlo. Tenemos que tener en cuenta, ya tenemos los datos. ¿Y qué nos está pidiendo? La distancia. Eso es lo que tenemos que buscar. Calcular la distancia, mire, empleada. Siempre tienen que saber que hay un mandato y hay que seguir ese mandato. Usted no me puede calcular la velocidad porque el ejercicio no le está pidiendo la velocidad, el ejercicio le está pidiendo la distancia. Entonces, si le está pidiendo la distancia, no podemos calcular otra cosa que no sea la distancia. Otra cosa, si le está pidiendo la distancia, usted no me puede usar la fórmula cualquiera. Tiene que usar la fórmula de distancia. ¿Y qué fórmula? Yo le di dos fórmulas. ¿Por qué elegí esta? Porque aquí no me están dando ningún tiempo. Aquí me están dando dos velocidades y me están dando una aceleración. Si me estuvieran dando tiempo, yo utilizo la otra fórmula. Pero como solamente me están dando estos datos, por eso primero hay que sacar los datos para luego identificar la fórmula para utilizar. Vamos con solución. Miren, la física es como su canción favorita. Si a usted le gusta, usted se la va a aprender. Y si no le gusta, bueno, se la aprende quizá porque la escucha. Enamórese un poco de la física, si la tiene que utilizar, o si la tiene que por lo menos en secundaria, como hay que pasar, la usted por lo menos por pasar, enamórese un poco de ella y la va a utilizar de por vida. Porque cuando usted se mueve de un lugar a otro, usted utiliza la física. Cuando usted carga algo, usted utiliza la física, que es el peso. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, la física es parte de uno, igual que la matemática. Y no es para odiarla, es para amarla. Pero para usted amar a algo, usted tiene que conocerlo. Ya usted sabe. Entonces, continuamos. Vamos a aplicar la fórmula. Tenemos aquí allá arriba la fórmula que dice que distancia es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado y lo vamos a dividir entre la aceleración multiplicado por 2. Vamos a sustituir aquí para que no se me pierdan. Distancia es igual, velocidad final, 45 metros sobre segundo menos, voy a poner aquí, velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. Y la aceleración que tenemos que es 6 metros sobre segundo al cuadrado, ponemos el 2 que va aquí, ese 2 vamos a multiplicar el 6 metros sobre segundo al cuadrado. Continuamos aquí, vamos a poner de otro color para que no se confundan con los resultados. El cuadrado de 45, que no se nos olvide el cuadrado, colocarlo aquí para que no se olvide, que hay que llevar eso al cuadrado primero. El cuadrado de 45 son 2025 y el cuadrado de 20 son 400. Y lo vamos a dividir entre el 2 por 6, que es igual a 2. Vayan a ver si van conmigo. Y ahora vamos a colocar los resultados. Déjame colocarle los resultados aquí en limpio. Aquí. El resultado lo vamos a poner aquí. Vamos a restarle a los 2025, 400, que es lo que dice la fórmula, y luego vamos a dividirlo entre 12. 1625, esa resta da dividido entre 12. Voy a ponérselo por aquí. No quiero que lo confundan con la fórmula. Déjame borrar la fórmula porque ya ustedes la tienen ahí arriba. Que no quiero que el resultado lo confundan con la fórmula.
Entonces, el resultado le va a dar es punto, déjame ver, punto 4 metros. Ese es el resultado final de ese ejercicio. A modo resumen, ya buscamos la distancia. Vamos a ver qué fue lo que yo hice. Primero saqué los datos que me dio me dio el ejemplo, el ejercicio. 20 metros sobre segundo, velocidad inicial, 45 metros sobre segundo, velocidad final, aceleración 6 metros sobre segundo al cuadrado. Con esta fórmula, que me dice que voy a buscar la distancia que yo hice, sustituir 45, que es la velocidad final, al cuadrado, menos 20, que es la velocidad inicial, al cuadrado. 2 por 6 metros sobre segundo, que dice la fórmula que yo voy a multiplicar el 2 por la aceleración. Y aquí está el resultado. El cuadrado de 45 da 2025 menos cuadrado de 20 da 400, dividido entre 12, que es la multiplicación de 2 por 6. Eso me dio como resultado 1625, la resta, y lo dividí y me dio 135.4 metros sobre segundo. Espero que hayan entendido un poquito, y lo pueden practicar en su casa, pueden volver a ver el video, no hay ningún tipo de problema. Otra cosa que deben tener en cuenta es que la física no se aprende solamente observándola una vez, sino que tienen que hacer un repaso. Ejemplo, ese mismo ejercicio usted puede cambiar en los resultados y hacer ese mismo ejercicio, y así usted va a memorizar los pasos que se va a hacer aquí. No memorizar, sino aprender a comprender la fórmula, porque la fórmula es para comprenderse. Siempre, si usted comprende la fórmula, usted sabe hacer el ejercicio. Y si usted sabe también la fórmula que va a utilizar. Le dejo un minuto el ejercicio ahí en pantalla para que puedan verlo mejor. Le voy a poner un último ejercicio por hoy para que ya, para seguir practicando lo que es el movimiento de tren uniforme variado. Vamos a poner un ejercicio de aceleración. Miren, los ejercicios de aceleración y de distancia salen mucho en exámenes. Esos son los ejercicios que más ellos ponen, buscar distancia, velocidad y aceleración. Son los principales en el movimiento de tren uniforme variado. Siempre se utiliza mayormente esa fórmula, la mayoría de veces si no le dan tiempo. Entonces es muy bueno que ustedes vean muchos tutoriales y practiquen mucho eso si están dando esa materia, para que le vaya bien. En el próximo en vivo que voy a hacer en esta semana, voy a ponerle la fecha en la plataforma y en mi canal. Le voy a dar los movimientos que siguen después del movimiento de tiro uniforme variado, que sigue el movimiento circular y el tiro parabólico, para que dominen bien la cinemática, porque la cinemática es el principio casi de toda la física, por eso es la primera unidad que le dan en la secundaria y en las universidades. Tienen los vectores y todo eso. Entonces, déjame borrar eso para hacer lo de la aceleración.
Miren, escuchen jóvenes. Vamos a ver. Una moto aumenta su velocidad de 36 kilómetros por hora a 180 kilómetros por hora en un tiempo de 10 segundos. Calcular la aceleración. Si usted no más recuerda que en el sistema internacional las unidades de la aceleración, se la quiero poner aquí, es metros sobre segundo al cuadrado. Pero en el problema nos están dando kilómetros por hora y nos están dando el tiempo en segundos. Entonces, tenemos que hacer una conversión de las dos cifras para llevarlo a metros sobre segundo. Entonces, yo le mostré, si hay alguien aquí que no estaba desde el principio, que hay una forma corta de hacer conversiones. Pero primero vamos a colocar los datos. Los datos no se pueden quedar y es lo primero. Es como usted como plantear el menú que va a tener su receta. Entonces tenemos aquí la velocidad inicial. Mire, siempre la velocidad inicial es la primera y siempre más bajita porque si aumenta, a menos que usted vaya a frenar, porque si se frena, puede ser que la velocidad inicial sea alta y así usted freno vaya bajando. Pero como es acelerando, que está siempre la velocidad inicial, va a ser menor que la velocidad final. Velocidad inicial, 36 kilómetros por hora. Y velocidad final es igual a 180 kilómetros por hora. Y tenemos un tiempo aquí que es de 10 segundos. Va rápido la moto. Y vamos a calcular la aceleración. Miren, vamos a hacer conversión. No se puede hacer un ejercicio sin hacer conversiones, si no son equivalentes las unidades. Mire, segundo, hora, hora. Ahí no se puede hacer, porque aquí está en segundo y aquí está en hora. Vamos a hacer conversión. Tenemos 36 kilómetros por hora a dividirlo entre 3.6. Vamos a hacer esa división ahora. Y esto le va a dar 10 metros sobre segundo. Ya tenemos la primera velocidad, que es igual a 10 metros sobre segundo. Vamos a hacer la otra, 180 kilómetros por hora. Vamos a dividir entre 3.6. Y el resultado va a ser, déjame ver dónde se lo pongo. Vamos a hacerlo más espacio para que podáis hacerlo aquí también. 180 kilómetros por hora dividido 3.6, y eso da como resultado 30 metros sobre segundo. Ahí tenemos las dos velocidades, la inicial y la final. Ahora solamente nos queda ya aplicar la fórmula. Vamos a aplicar la fórmula para solucionar este problema. Y la fórmula dice que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Fórmula de la aceleración, velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Sustituimos la fórmula, a ver que esto no se ve bien. Para lo azul. Entonces, aceleración, velocidad final, 30 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, que es 10 metros sobre segundo, y lo vamos a dividir entre 10 segundos. Entonces, ven, ahí se está equivalente la fórmula. Ya entonces, en vez de usar esto, estamos utilizando los resultados de la conversión. Y esto va a tener como resultado
30 menos 10, aceleración es igual, 30 menos 10 nos va a dar 20. Ese 20 de esa resta lo vamos a dividir entre 10 y eso va a dar fácil, va a dar, déjame ver, ¿eh? En 2 metros sobre segundo. Y ahí está el resultado de este ejercicio. Usted se da cuenta que es muy fácil de realizar. Damos modo resumen. Primero coloqué los datos. Como los datos no estaban en la misma unidad, hice la conversión y luego aquí apliqué esa fórmula. Y ya ustedes saben, hasta aquí esta clase. Yo espero que me dejen por lo menos en los comentarios de la clase que ustedes quieren que yo les enseñe un paso a paso, así de esta manera, que yo les saco su tiempo y le digo el día que voy a hacerla por votación. Voy a ver si pongo una encuesta para que me digan los temas que ustedes necesitan reforzar. Y ya ustedes saben, gracias por ver mi video. Le pueden dar me gusta, pueden compartirlo con sus compañeros que necesitan que hice esa clase que ustedes tienen. Y ya ustedes saben, le habla Ángela María Álvarez, soy docente de Ciencia Natural y de Física. Muchas gracias por visitar mi canal.